Y abra su Biblia, amados hermanos, en el primer libro, Génesis, y busque el capítulo 22. Génesis 22, y estaremos dando lectura desde el versículo 1 al versículo 14. Génesis 22, versículo 1 al versículo 14. Lo tenemos, amados. Y dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gracias, oh bendito Dios, te damos por esta grandísima oportunidad que nos permite, Dios amado, en esta tarde, en esta hora, dar lectura a tu santa y bendita palabra. Oh amado Dios, te pido en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, que seas tú dándome sabiduría, dándome entendimiento para poder hablarle a tu pueblo que se ha congregado en esta hora. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre, que seas tú ministrándonos como nos has ministrado así en la alabanza, Dios amado, y hemos dado de los dados de tu mano. Oh bendito Dios, que seas tú de igual manera, Espíritu Santo, ministrándonos en medio de tu palabra. Tú conoces cuál es la necesidad. Oh bendito Dios, que tu palabra sea llevada, Padre Santo, y no caiga en saco roto, sino que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Oh bendito Dios, todo te lo pedimos, oh bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Puede tomar asiento, amados hermanos.
El tema que le puse yo a este mensaje, amados hermanos, obediencia en la prueba. Obediencia en la prueba. Y el texto que dice al inicio, amados hermanos, que damos lectura, aconteció después de estas cosas. O sea que para llegar a este punto, amados hermanos, algo tuvo que acontecer antes para llegar a este punto. Abraham, amados hermanos, su nombre no era Abraham, sino que era Abram, padre enaltecido. Y Dios le cambió ese nombre, amados hermanos, a Abraham, padre de multitudes. Y Dios, amados hermanos, llamó a Abraham. Y este Dios, amados hermanos, le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Que de él, amados hermanos, iba a ser una nación grande, que le iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre y que iba a servir de bendición a otros. Y este hombre, amados hermanos, a oír la voz de Dios, el llamado de Dios, fue obediente al llamado de Dios. Y este hombre, amados hermanos, salió sin saber a dónde iba. No sabía cuál era la tierra, amados hermanos. Y este hombre, amados hermanos, nació en Ur de los Caldeos. La familia, amados hermanos, de Abraham era una familia que adoraba a dioses extraños. Vemos aquí, amados hermanos, que de dónde Dios puede sacar algo útil para su obra. La familia de Abraham era una familia idólatra, pero Dios allí tenía a alguien quien lo iba a engrandecer en gran manera. Y es que dice la Biblia, amados hermanos, que Dios escoge de lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, de los necios, amados hermanos, para avergonzar de igual manera a aquel que se cree sabio. Y Abraham, amados hermanos, siendo obediente al llamado, se trasladó a Harán, en Mesopotamia. Y Abraham, amados hermanos, a los 75 años, salió rumbo a Canaán. Y este hombre, obligado por el hambre, amados hermanos, fue a Egipto. Acordémonos que todas estas cosas acontecieron antes de llegar al punto que dábamos lectura. De igual manera, amados hermanos, Abraham con un espíritu generoso andaba con Lot, amados hermanos, pero tanta era la bendición de Dios que le había dado a Abraham por ser obediente, que alcanzó la bendición para Lot. Pero entre los pastores, amados hermanos, de Abraham y Lot, hubo contiendas. Entre ellos dos, óigame, dice la Biblia que la tierra no era lo suficiente para que ellos habitaran juntos. ¡Qué bendición de Dios, amados hermanos! Necesitaban más terrenos, porque tanta era la bendición de Dios de que aquellos hombres no podían estar juntos. Se tenían que separar. Y Abraham habló con Lot y le dijo, amados hermanos, para que no haya un altercado entre nosotros, entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Porque entre hermanos no tienen que haber pleitos, no tienen que haber contienda, no tienen que haber celo, no tienen que haber envidia. Todo aquel hijo de Dios ama verdaderamente, con un amor fraternal, con un apretón de mano sincero, un abrazo sincero, no haciendo acepción de personas. Y entonces, amados hermanos, como no podían estar juntos por la cantidad de bienes que ellos tenían, Abraham le dijo a Lot que escogiera, que si Lot iba, amados hermanos, a mano izquierda, Abraham iba a ir a la derecha. Y que si Lot iba a derecha, Abraham iba a ir por la izquierda. Óigame, y lo que vio Lot, lo que estaba delante de él, vio aquellas llanuras del Jordán. Las vio una tierra fértil, de riego, y él escogió eso. Es que el hombre así es. El hombre escoge lo que tiene delante de él. Amados hermanos, y escogió ese lugar. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue a morar allá en Canaán.
Y mientras que Lot fue a la llanura del oriente. Y dice allí, amados hermanos, que Lot empezó a poner las tiendas hasta llegar a Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos en gran manera, pecadores contra Dios. Pero eso fue lo que escogió Lot. Y cuando se hubieran separado, amados hermanos, llegó palabra de Jehová a Abraham y le dijo, amados hermanos, que alzara sus ojos del lugar de donde estaba, que mirara del norte al sur, al oriente y al occidente, y le dijo, todo lo que ves, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y le dijo Dios a Abraham, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, tu descendencia de igual manera será contada. Todo esto ocurrió, amados hermanos. Todo esto pasó. Y de igual manera, Abraham rescató a Lot del rey elamita. Abraham recibió la bendición del sacerdote Melquisedec. Abraham, amados hermanos, intercedió por Sodoma. De igual manera, amados hermanos, Dios le prometió un hijo a Abraham. Dios se lo prometió. Cuando llegó palabra de Jehová a Abraham, amados hermanos, el cual podemos decir que él estaba en el cuarto, digámoslo hoy en día, estaba en el cuarto hablando, platicando con Dios, y Dios lo sacó afuera y le dijo que alzara sus ojos a los cielos, que lo viera y que contara las estrellas. Y le dijo que si las pudiera contar, así iba a ser su descendencia. ¡Qué promesas de Dios, amados hermanos! ¿Quién no se va a ir allí sin saber a dónde iba? Abraham, amados hermanos. Y le nació hijo a Abraham a los 100 años, amados hermanos. Óigame, Abraham, pudiendo ser ya un bisabuelo aún más, iba a empezar a ser padre a los 100 años. Pero eso fue la promesa de que Dios le había hecho. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, es que así iba a ser. Y así fue. La promesa del hijo, amados hermanos, ya estaba. Pero ¿quién era Abraham, amados hermanos? ¿Quién era Abraham? Y vemos, amados hermanos, en esta escena tan conmovedora, esta ilustración, amados hermanos, esta historia tan conmovedora, aparte de allá en el Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Esta es una escena muy conmovedora, amados hermanos. Abraham tenía ciertas características. Este hombre, amados hermanos, casi no era nada, solamente era amigo de Dios. Casi nada, amados hermanos. Y aparece o dice, amados hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. En Isaías, capítulo 41, versículo 8. En Santiago, capítulo 2, versículo 23. Allí se nombra que fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es un amigo, amados hermanos? Aquel que se le confiesa todo, que lo tiene como confidente en la tristeza, en la alegría. Allí está el amigo, amados hermanos. Y Dios con Abraham eran amigos. Otra característica de este hombre, amados hermanos, que era obediente. ¿Qué más obediencia queremos de este hombre escrita en la Biblia, amados hermanos? Este hombre habitó en aquella tierra como extranjero. Este hombre, de igual manera, alguna otra característica que tenía, amados hermanos, este hombre diezmaba. Aparece en Génesis capítulo 14, versículo 20. Abraham, amados hermanos, dio diezmo de todo. Y era amigo de Dios. Yo no sé tú. Este hombre, amados hermanos, era generoso, era valiente, hombre de oración, hombre de fe. ¿Cuántas características de este hombre, amados hermanos?
Por eso que es nombrado amigo de Dios. Pero Dios lo iba a probar. A ver hasta dónde llegaba su obediencia. Dios lo iba a probar, amados hermanos. Es que todo aquel que Dios llama para algún ministerio en su obra, Dios lo tiene que probar. Y Dios, amados hermanos, no es que le iba a probar aquí para ponerle una trampa, para que Abraham cayera. No, amados hermanos. La prueba es para fortalecer nuestro carácter, para incrementar nuestra consagración a Dios. Para esas son las pruebas, amados hermanos. Tenemos aquel pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amados hermanos, el cual estaba esclavizado por los egipcios. Y este pueblo, amados hermanos, estaba allí siendo maltratado, golpeado. Era el pueblo de Dios. Pero estaba allí recibiendo maltrato. Y este pueblo gemía, clamaba a Dios. Y Dios no podía hacerse de la vista de a un lado, amados hermanos. Estaba atento a aquel pueblo. Y Dios le levantó un libertador. Dios le levantó un líder a aquel pueblo, un hombre llamado Moisés. Y por la mano poderosa de Dios, amados hermanos, le mandaba plaga tras plaga a Faraón. Y aquel hombre, como tenía el corazón duro, no dejaba ir a aquel pueblo de Israel. Y hasta que al fin y al cabo lo dejó ir. Amados hermanos, pero aquel pueblo anduvo errando 40 años. 40 años anduvo aquel pueblo errando por aquel desierto, amados hermanos. Pero ¿por qué Dios lo anduvo por 40 años en el desierto? Dice, amados hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y Dios lo llevó allí, dice el versículo, para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no los mandamientos de Dios. Para eso lo llevó Dios a aquel pueblo, amados hermanos. ¿Y qué sucedió con aquel pueblo? La mayoría, si es que no todos, amados hermanos, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en su corazón, amados hermanos, no estaba Dios. Y pasaron 40 años. Y aquí contigo sigue pasando 1 año, 2, 3, 4 y la misma desobediencia. Y Dios te está probando a ver qué hay en tu corazón. Una obediencia a medias, amados hermanos, es rebeldía. Un joven, amados hermanos, un joven que era obediente a Dios, que era fiel a Dios. Y esto trae consecuencias, amados hermanos. Aún sus mismos hermanos no apreciaban a su hermano, no lo amaban. Hablamos de José. Este joven, amados hermanos, que sus mismos propios hermanos le guardaban envidia. Y en la iglesia no es la excepción, amados hermanos. No es la excepción. Y José, amados hermanos, por sus hermanos fue vendido a los ismaelitas. Fue vendido, amados hermanos. Y José fue llevado a Egipto. Y estando allí, amados hermanos, un oficial, un hombre llamado Potifar, oficial de Faraón, general de la guardia, amados hermanos, varón egipcio, compró a José de los ismaelitas. Y este joven, amados hermanos, prosperaba porque Jehová estaba con él, amados hermanos. Óigame. Y el amo, amados hermanos, este hombre lo compró para que llevarlo a su casa y para que le sirviese en su casa. Este hombre logró ver, amados hermanos, que Jehová estaba con José, porque todo lo que hacía José, amados hermanos, Dios lo prosperaba. Pues dice, amados hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Palabra de Dios. Y José, amados hermanos, era prosperado por Dios porque era obediente. Pero este hombre iba a ser probado, este joven iba a ser probado, amados hermanos. A ver hasta dónde llegaba su obediencia. Como aquel amo, amados hermanos, vio que Dios estaba con él, lo puso en la mayordomía de todo lo que tenía, le dio poder en toda su casa. Y este hombre, amados hermanos, la obediencia de José alcanzó la bendición a aquel hombre, porque Dios estaba bendiciendo de igual manera a aquel hombre. Bendició su casa, bendició de igual manera el campo de este hombre. Y José, amados hermanos, era de hermoso semblante y de bella apariencia. Todo iba bien, todo estaba bien, amados hermanos. Óigame, aquellos hermanos, el diablo trataba de hundir a José, de hacerlo perder, pero Dios ya lo había prosperado allá con Potifar. Todo iba bien, alegría, bendición, gozo. Es que así es con los hijos de Dios, amados hermanos. Cuando Dios bendice hay una alegría, hay un gozo, pero tenemos un adversario que él no está tan tranquilo. Tiene que meter sus manos. Todo el tiempo atrás, amados hermanos, la mujer de Potifar no se había fijado en José, sino cuando ya Dios lo estaba prosperando. Dice que esta mujer puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y José, amados hermanos, le dijo que el amo no tenía cuidado de él, que no había otro mayor que él en su casa, y que nada le había reservado, solamente a ti, le dijo, por cuanto eres su mujer. ¿Haría yo de ser tan grande mal y pecaría contra Dios? Óigame, allí no había nadie. Pero ¿por qué José dice, amados hermanos, pecaría contra Dios? Es que, amados hermanos, él se había dado cuenta que allí el amo no lo estaba viendo, el ojo del hombre no lo estaba viendo, pero él entendía, sabía de que Dios lo estaba viendo, amados hermanos. Este hombre estaba siendo obediente a Dios. Amados hermanos, si no tocó a aquella mujer, pero como llega la tentación del diablo, amados hermanos, y la pone así en bandeja de plata aquella mujer, amados hermanos, pero cuando el diablo no puede por la buena, algo tiene que tramar. Y aquella mujer, amados hermanos, día tras día insistía con José, hasta que cierto día entró José, amados hermanos, a hacerlo de siempre, el oficio acostumbrado, amados hermanos, y aquella mujer lo vio y asió de su ropa y le dijo: duerme conmigo. Y aquel joven José prefirió mejor huir, amados hermanos. Y cuando esta mujer, amados hermanos, fue a contarle a su esposo, y le dijo: ¿para qué trajiste a este hebreo? Ha entrado aquí para deshonrarme. Y aquel hombre, amados hermanos, atendió el testimonio de su mujer. Vemos aquí, amados hermanos, que cuando hay circunstancias así, hay que oír los dos testimonios, sea del uno y del otro. Pero este hombre solo se fue con el testimonio de su mujer, amados hermanos. Por lo cual este hombre se enojó, amados hermanos, y mandó a José a la cárcel, amados hermanos. Pero dice en Génesis capítulo 39, versículo 21, que Jehová estaba con José. Lo que el diablo trata de hacer, amados hermanos, es hundir a aquel que cree en él, es hundir a aquel que es obediente a Dios. Pero todo esto, amados hermanos, lo que trama el diablo para nuestro ser, Dios lo transforma en obediencia. Porque
Que pasó allí en la cárcel, amados hermanos, que Dios puso gracia en José, en aquel jefe de la cárcel, y lo puso a cargo de todos los presos allí, amados hermanos. Este hombre, amados hermanos, este joven bien pudo amargarse dentro de la cárcel. Bien pudo decir: yo soy obediente, ¿por qué me pasa esto? Pero él seguía obediente a Dios en medio de la prueba, amados hermanos. Estaba allí creyéndole a Dios. Todo lo que hacía José, amados hermanos, Dios lo prosperaba. Y sucedió, dice, amados hermanos, la Biblia, que allí en la cárcel, cuando dos personas delinquieron contra Faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, amados hermanos, estaban allí en la misma cárcel que José. Y estos hombres, dice la Biblia, que tuvieron un sueño. Y cierta mañana, amados hermanos, José los vio y aquellos hombres estaban tristes. Estaban tristes porque habían tenido un sueño y no había quien interpretar aquellos sueños. Y se lo contaron a José y José interpretó aquellos sueños, amados hermanos. A uno no le fue bien. La interpretación del sueño no le fue bien. El jefe de los panaderos, amados hermanos, tal como fue la interpretación, Faraón lo ahorcó. Pero el jefe de los panaderos, amados, de los coperos, salió libre. Solamente una cosa le pidió José a aquel hombre: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, le dijo. Y aquel hombre salió libre, pero no se acordó de José, amados hermanos. No se acordó de José. Y alguien puede decir: amados hermanos, yo estoy en este conflicto, en este problema, en esta angustia, y Dios no me oye. ¿Dónde está la respuesta de Dios? Había pasado cierto tiempo, amados hermanos, y José seguía en la cárcel. Pero, amados hermanos, hay que entender que lo que hace Dios, los propósitos de Dios, a veces no los entendemos. Dios, amados hermanos, mandó un sueño a Faraón. Y este hombre angustiado, amados hermanos, para aquel sueño, mandó llamar a los magos, a los sabios, para que interpretasen aquel sueño. Y no, nadie había quien podía interpretar aquel sueño. Hasta que, amados hermanos, aquel hombre que había salido en libertad se acordó que allí estaba alguien que le había interpretado el sueño. Y Faraón, amados hermanos, mandó a traer a aquel joven y le contó el sueño. Y José se lo interpretó. El sueño que había tenido aquel hombre, amados hermanos, dice que había visto en el sueño, amados hermanos, que habían subido 7 vacas gordas, hermosas. Y tras estas habían subido de igual manera otras 7 vacas flacas, de un feo aspecto. Y había visto de igual manera este hombre, amados hermanos, 7 espigas llenas y hermosas. Y tras estas, amados hermanos, otras 7 espigas menudas, amados hermanos. Y como las vacas flacas se devoraban a las gordas, de igual manera aquellas espigas se devoraban a las hermosas. Y José le interpretó el sueño que iban a venir 7 años de mucha abundancia. Y tras estos 7 años iban a venir otros 7 de una hambre, amados hermanos, en toda la tierra. Y a Faraón, amados hermanos, le agradó esta interpretación, óigame, y Faraón lo puso como gobernante de todo Egipto. Solamente Faraón iba a estar arriba de él. Óigame, es que los hermanos, lo que el diablo trata de hacer, amados hermanos, como los hermanos en José, lo vendieron. Y el diablo trató de hundir más a José. Dios lo produjo en bendición a aquello que tramaba el diablo, amados hermanos. Y después de todo esto, amados hermanos, bendijo de igual manera a su familia. Igual, amados hermanos, como Potifar fue bendecido por José, por la obediencia de José, la familia de José que estaba pasando hambre, fue bendecido por la obediencia de José, amados hermanos. Y muy diferente aquí, amados hermanos.
Hay un gran contraste aquí. Cuando aquel amo Potifar le dijo que de todo podía tocar, de todo podía hacer, menos tocar a su mujer. Fue obediente, amados hermanos, muy diferente allá en el huerto del Edén. Cuando el mismo Dios les dijo aquello, que de todos los frutos de los árboles podían tomar, pero del fruto que estaba en aquel árbol en medio del huerto no podían tocar ni comer. Y aquellos fueron desobedientes. Y aquí vemos que José fue un joven obediente, amados hermanos. Fue obediente, amados hermanos. Es que Dios premia, Dios bendice, pues dice en Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es palabra de Dios, amados hermanos. Y este joven fue tentado con aquella mujer. Y dice la Biblia que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es el que prueba, amados hermanos. Y Dios nos va a probar a cada uno de nosotros. Y Dios nos prueba, amados hermanos, para extraer lo mejor en nosotros. Dios sabe que tenemos algo bueno. Dios sabe que podemos dar mucho en la obra de Él, amados hermanos. Por eso es que manda prueba. Por eso que manda eso, amados hermanos. Porque cuánto tú crees que si el oro es probado en fuego, amados hermanos, cuánto más será probada nuestra fe. Dios nos tiene que pulir a cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. Si nos ha llamado así como llamó a Abraham, de igual manera, amados hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Bendito sea Dios. Satanás es el que tienta, amados hermanos. Y él tienta para sacar lo peor que hay en nosotros. Él tienta con un propósito de igual manera de sacarnos del camino del evangelio, amados hermanos. De hundirnos, de no servir en la obra de Dios, de no estar aquí, amados hermanos, adorando al Rey de Gloria. De no estar aquí exaltando al que nos ha rescatado, al que nos ha redimido de una muerte eterna que teníamos, pero le hemos aceptado y hoy tenemos, amados hermanos, por medio de Él, entrada a la nueva Jerusalén. Bendito sea Dios. El diablo es el que tienta, amados hermanos. Claro que esto tiene que ser, amados hermanos, con un propósito de Dios. Tiene, amados hermanos, de Dios. Dios tiene que darle permiso al diablo para hacernos algo, para tentarnos. Sucedió con Job, amados hermanos, que lo fue a acusar. Pero Dios le dio permiso para que lo tentara, amados hermanos. Le quitó todo lo que tenía, le mató a sus hijos, pero que él seguía fiel y obediente en medio de la prueba, amados hermanos, creyendo de que Dios lo iba a levantar. ¡Qué obediencia de Job, amados hermanos! ¡Qué obediencia de este hombre! De igual manera, amados hermanos, en los tiempos de Jesús, dice la Biblia, amados hermanos, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y que allí, estando en el desierto, amados hermanos, llegó el tentador a tentarlo, a ver si lo hacía caer. Pero Dios le dio permiso. Dios estaba apoyando a su hijo, amados hermanos. Dios sabía que Jesús podía superar todas esas tentaciones. Dios sabía qué carga podía llevar su hijo.
Si tú estás pasando por una prueba, por una tentación, Dios le ha dado permiso al diablo para que te tiente, pero Dios sabe que puede superar esa prueba, esa tentación. Porque Dios sabe, amados hermanos, Dios no va a dar una carga a quien no la puede llevar. Porque podemos poner a un hijo, amados hermanos, a 2 o a 3. Y dependiendo qué edad tengan, dependiendo cómo sea su cuerpo, amados hermanos, si van al supermercado, si van a la tienda, óigame, tú ya los tienes que poner a que te ayuden a algo allí, amados hermanos. Bueno, al más grande se le da, amados hermanos, una bolsa, digamos, las bolsas de leche. A otro más pequeño, amados hermanos, digamos que se le da las bolsas de cereal, pesan menos. Tú sabes qué cargas puede llevar tu hijo. De igual manera, Dios sabe cuál es la carga que nosotros podemos llevar. Dios sabe, amados hermanos. Dios entiende. Dios sabe. Él es bueno y para siempre son su misericordia. Pero estaba allí, amados hermanos, el tentador, donde lo iba a empezar a tentar al Hijo de Dios. Y si tentó, amados hermanos, al Hijo de Dios, ¿qué será o qué es de nosotros en este evangelio, amados hermanos? Y lo empezó a tentar, amados hermanos. Y lo primero que le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una tentación, amados hermanos, superaba. No lo pudo hacer caer allí. Pero el diablo no se iba a quedar tranquilo, amados hermanos. Bueno, en la Biblia tenemos escrito que aparecen 3 tentaciones allí, amados hermanos, pero si anduvo por el desierto, ¿cuántas más no fueron? Y el diablo, amados hermanos, dice la Biblia, que lo llevó al monte santo y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Como ya sabemos, amados hermanos, el diablo sabe Biblia. Pero Jesús le dijo, amados hermanos, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y iba superando las tentaciones, amados hermanos. Iba superando, pero el diablo tenía la última carta por jugarse. Tenía como se dice, un as bajo la manga. Y le presentó, amados hermanos, la última tentación. Fue la última. Y es muy lamentable, amados hermanos, que hoy en día muchos cristianos, el diablo lo que presenta es la primer tentación que presenta el diablo. A Jesús fue la última. Los cristianos de hoy en día es la primera que presenta el diablo y caen redonditos, amados hermanos. Caen redonditos. El diablo, amados hermanos, dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto. Pero Jesús le respondió y le dijo: bueno, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y después, amados hermanos, de haber superado todas estas tentaciones, dice que el diablo se fue, ya no lo siguió tentando y ángeles venían y servían a Jesús.
De igual manera, amados hermanos, todo aquel que cree que es obediente, dice la palabra de Dios, que supera tentaciones, pruebas, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él es quien los defiende. Óigame, así como le dijo Dios a Jesús allá cuando había superado aquellas tentaciones, de igual manera le dice a ti y todo aquel que supera: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios cree de igual manera en nosotros, amados hermanos. Dios cree. Porque qué sé yo hoy en día, amados hermanos, tal vez hoy tú tuviste un contratiempo, pero viniste siendo obediente a la palabra de Dios, en el cual dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Obediencia a Dios, amados hermanos. Bendito sea Jesús. Dice la Biblia, amados hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia dice que hay que gozarse, amados hermanos. Porque las pruebas no vienen del diablo, las pruebas vienen de Dios para pulir nuestro ser, para crecer en la obra de Dios. Dice la Biblia que hay que gozarse en medio de las pruebas. Óigame, imaginémonos a Abraham que iba en esa gran prueba. Óigame, y dice que hay que gozarse, dice la Biblia. ¿Cómo crees que iba Abraham para ese monte, amados hermanos? ¿Cómo crees que iba llevando por esos 3 días de camino? ¿Cómo crees que iba? Él iba alegre, él iba gozoso, iba diciendo: voy al monte, voy a sacrificar a mi hijo. ¿Cómo crees que iba? Si la palabra de Dios dice que hay que gozarse en toda prueba, ¿cómo iba Abraham? Tenemos aquellos hombres, amados hermanos, en el cual anunciaban el camino de salvación, predicaban el evangelio, estaban allí en la brecha predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero en aquel tiempo, amados hermanos, así como habían muchos que no les gustaba oír el evangelio, Pablo y Silas hacían eso. Pablo y Silas predicaban el evangelio, pero a muchos no les gustaba que predicasen el evangelio, amados hermanos, como hoy en día. Pero qué de malo tiene, amados hermanos, decirle a la gente: acepta a Cristo, ven a Jesús y ven a una iglesia. ¿Qué de malo tiene eso? No tiene ningún mal, amados hermanos. En cambio, es un beneficio, es una bendición. Pero cuando predicaban, amados hermanos, Pablo y Silas en aquel entonces, a algunos no les gustaba allí y tramaron algo para meterlos a la cárcel. Y los metieron a la cárcel. Pero antes de esto, amados hermanos, aquellos hombres fueron golpeados, azotados, maltratados, escupidos. No los querían. Fueron metidos a la cárcel. Óigame, qué prueba de estos hombres. Y aquí vamos a ver la obediencia de estos hombres en medio de la prueba. Amados hermanos, estos hombres estando en la cárcel los metieron en el calabozo de más adentro. Estando allí, amados hermanos, encadenaron sus manos y pusieron sus pies en el cepo. Estos hombres, amados hermanos, estaban padeciendo por el evangelio. Estos hombres habían sido golpeados, habían sido heridos, amados hermanos. Tal vez estaban sangrándose estos hombres, pero dice la Biblia, amados hermanos, que a la medianoche orando Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios, amados hermanos. ¿Cómo es posible que estos hombres habían sido golpeados y estaban cantando? ¿Cómo es posible, amados hermanos? ¿Cómo es posible que estos hombres estaban allí alegres, gozosos, siendo habido golpeados, maltratados? No sabemos qué alabanza cantaban, pero lleguemos a pensar que estos hombres estaban allí encadenados, su pie en el cepo, y estos hombres tal vez cantaban: amarte solo a ti, Señor.
Estos hombres habían sido golpeados, pero estos hombres cantaban: amarte solo a ti, Señor. Tal vez ensangrentados, pero estos hombres cantaban aún más: amarte solo a ti, Señor. Y dice que de repente se sobrevino un gran temblor, que de tal manera los cimientos de aquella cárcel se sacudían. Óigame, amados hermanos, allí no era que había un terremoto en aquella ciudad, no era que máquinas estaban botando aquella cárcel, era que el poder del Espíritu Santo estaban en aquellos hombres, porque creían que un Dios estaba con ellos. Bendito Dios. ¿Cómo es posible? Esto es lo que el mundo no entiende, amados hermanos. Es que aunque estemos en pruebas, en dificultades, hay que creer que Dios nos llevará a la meta final. Cuando estos hombres estaban cantando allí, amados hermanos, las puertas de aquella cárcel fueron abiertas, las cadenas, todos fueron sueltos. Cuando aquel guardia, amados hermanos, que despertó, óigame cómo estaba este guardia dormido. Pero al oír todo esto, amados hermanos, aquel guardia se despertó y vio que las puertas estaban abiertas. Vemos, amados hermanos, cómo el diablo trata de hundir a aquel que cree en Dios. Pero lo que trama el diablo, amados hermanos, Dios lo transforma en bendición. Amados hermanos, cuando el guardia vio aquello, las puertas abiertas, él pensó que todos habían huido y él tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Aquel guardia, temblando, amados hermanos, se postró ante aquellos hombres y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Óigame, ¿hasta dónde alcanza la obediencia de que Dios le da a todo aquel que cree? Aquellos hombres fueron obedientes en medio de la prueba, amados hermanos, y aquel guardia alcanzó salvación, y no solamente él, sino que su familia. Lo que el diablo trama para mal, Dios lo transforma en bien para nuestras vidas, amados hermanos. ¿Será que Abraham estaba preparado, amados hermanos, para soportar esta prueba? ¿Será que estaba preparado, amados hermanos? Un padre que a los 100 años le había nacido hijo. Había visto, amados hermanos, tomar a aquel niño desde su nacimiento, en su niñez, en su juventud. Reía, lloraba, compartía con él. ¿Estaba preparado Abraham para ser probado, amados hermanos, con esta grande magnitud? El tiempo de Dios, amados hermanos. Tú estás preparado, amados hermanos, e ir al médico y que el médico te diga que ya no tiene más vida, que solo te quedan ciertos días de vida. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Estás tú preparado que al salir de aquí y sucede un accidente, estás tú preparado para eso? ¿Estaba Abraham preparado para esta gran prueba, amados hermanos? Todo se hace al tiempo de Dios. Abraham era un hombre obediente, pero de pronto le dice: toma a tu hijo. Y al tiempo de Dios, Dios le dice: ahora. No le dijo a Dios el año que viene, a los 30 años, no. Dios le dijo: ahora. Y le dijo Dios, amados hermanos, que tomara a su hijo. Y le dijo: al que más amas. ¿Por qué Dios no lo probó con riquezas que Abraham tenía? Abraham tenía plata, Abraham tenía oro, tenía terrenos. ¿Por qué Dios no le pidió eso? Sino lo que más amaba, le pidió su hijo.
No es que Dios, amados hermanos, estaba queriendo la muerte física de Isaac, no. Dios lo que quería de Abraham era su corazón, amados hermanos. Era un corazón obediente de Abraham. Eso era lo que Dios quería. Porque Abraham amaba a su hijo. ¿Y quién no va a amar a su hijo, amados hermanos? ¿Quién no lo va a amar? Pero Dios quería estar en el primer lugar en el corazón de Abraham. Porque sin nuestro corazón, amados hermanos, está primeramente en nuestro corazón un carro. Está primeramente una casa. Está primeramente tu hijo en tu corazón antes que Dios. Es idolatría. Dios estaba probando a Abraham con su propio hijo, amados hermanos. Isaac, amados hermanos, no era un joven tonto. Él sabía qué era lo que hacía, amados hermanos, y él dijo. Él le preguntó, amados hermanos, al padre: he aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Dios le dijo: Dios se proveerá. Isaac fue obediente, amados hermanos, un joven obediente. Cuando sucedió esto, Isaac tenía 25 años. 25 años, amados hermanos. Abraham tomó la leña, amados hermanos, hizo el holocausto, llamó a aquel joven su propio hijo, lo ató de sus manos. Oigamos, un joven de 25 años, este joven ya era robusto, ya era fuerte, bien pudo soltarse, bien pudo empujar a su padre, bien pudo correr, pero este joven fue obediente a su padre. Muy contrario, amados hermanos, a la mucha juventud que hay hoy en día. Este joven no abrió su boca, amados hermanos. Fue obediente a su padre. Es que Dios se complace, amados hermanos, más de la obediencia que de los sacrificios. Dios se complace en que tú prestes atención antes que la grosura de los carneros. Cuando Abraham, amados hermanos, es que vete tú en esta imagen con tu hijo. Vete tú. Y Abraham, amados hermanos, extendió su mano ya listo para degollar a su hijo. Listo para hacerlo. Y de pronto una voz del cielo le dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham le dijo: heme aquí. ¿Qué hubiera respondido tú? ¿Qué es lo que hubiera respondido tú? Que tú tienes extendida tu mano y viene una voz del cielo y dice tu nombre. Hubiera respondido como Abraham: heme aquí. O hubiera dicho a Dios: ¿qué más quieres? Oro, ayuno, y no viene la respuesta tuya. ¿Qué hubieras hecho tú? Bendito sea Dios. Cuando Abraham fue obediente en esa prueba, amados hermanos, Dios le dijo: no le hagas nada al muchacho, pues ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y allí había un carnero, amados hermanos, y ese fue el que sacrificó en lugar de su hijo. Pero había una pregunta que había hecho Isaac, amados hermanos. Esta es que una tipología lo que Jesús venía a hacer por nosotros, amados hermanos. Así como Abraham puso la leña en la espalda de José, así Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Como aquel joven obediente Isaac no abrió su boca, Jesús como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Había una pregunta, amados hermanos, que le hizo Isaac a su padre Abraham. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Dios se proveó, amados hermanos, de un carnero,
de un carnero, pero no de un cordero? Esa pregunta estaba allí, amados hermanos. Pasaron años, y esa pregunta seguía allí y decía: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Dice la Biblia, amados hermanos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hecho hombre. Pero estaba la pregunta allí: ¿dónde está el cordero? No había quien contestase esa pregunta. Tuvieron que llegar los días de Juan el Bautista, cuando vino Jesús a él y Juan lo vio, amados hermanos, y Juan contestó esa pregunta y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Jesús. Es que no hay otro, amados hermanos. En medio de la prueba tiene que haber obediencia en nosotros. Es que no hay otro en este mundo, en esta vida, amados hermanos. No es el Cristo negro, amarillo, verde, no, amados hermanos. No es el Papa, no es el cura, no es el sacerdote, no es María, amados hermanos. No es la religión, amados hermanos, porque el único que salva, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. Bendito sea Dios, el cual Jesús, amados hermanos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cerramos nuestros ojos en esta hora, amados hermanos. Gracias, oh bendito Dios, te damos por tu grande amor y tu grande misericordia, oh Padre Santo. Tú conoces nuestra vida, nuestro caminar, oh Padre bendito. Tú sabes, Padre Santo, para qué hablas, para qué mandas tu palabra, oh bendito Dios. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, oh bendito Dios. En medio de las tentaciones que los manda el tentador, oh bendito Padre. En medio de las pruebas que los pongas tú, oh bendito Dios. Oh Dios amado, ayúdanos a cada uno de nosotros, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Tú lo que quieres en nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, oh bendito Padre. Queremos ser obedientes en medio de las pruebas, bendito Dios. Así como fue obediente Abraham, así como fue obediente, Dios amado, tu hijo. Queremos aprender de ti, de que tú eres manso y humilde de corazón, oh bendito Padre. Oh bendito Dios. Y si hay en medio nuestro en esta hora acá presente, si aún no ha recibido a Jesús, le invitamos que en esta hora reciba a Jesús. Si hay alguien acá aún que no la ha recibido, repita conmigo esta pequeña oración y diga: Señor Jesús, me presento ante ti, creyendo que soy pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste esa sangre preciosa para darme vida eterna. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir adelante. ¿Hay alguien en medio nuestro que repitió la oración? Cerca de ti está la palabra, dice la Biblia. Bendito sea Dios. Santo eres Jesús. Oh Dios amado, en esta hora te damos las gracias por todo lo bueno que eres tú, por tu grande amor y tu grande misericordia, oh Dios.
Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en tus caminos. Bendice a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, al joven, al adulto, al anciano. Los matrimonios, oh bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido, oh Dios santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Padre eterno. Bendito eres, Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. No pierda su comunión con el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios que reservó también al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ofrecerse en sacrificio de cruz para el perdón de los pecados, de los cuales nosotros éramos hechores y condenados. Pero un buen día llegó la luz de Cristo a nuestra vida y nos rescató del pecado y de la muerte. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Damos gloria al Señor, al Dios Padre Todopoderoso, que nos da la enseñanza de que en sus brazos estamos seguros, de que si somos obedientes en medio de la prueba, entonces veremos la luz de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Nada hace falta a los que confían en el Señor. Usted y yo somos los bienaventurados, los receptores de las bendiciones cotidianas de nuestro Padre, que en su palabra dice que sus misericordias son nuevas a cada mañana y que su palabra está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Y que si confesamos que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero extender esta invitación. Si hay alguien que necesita reconciliarse con nuestro Dios, este es un momento propio para levantar su mano, encaminar sus pasos hacia este altar y venir buscando el perdón de nuestro Dios, que lo está esperando con sus brazos abiertos para perdonarle, para bendecirle y para salvarle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, porque hemos estado bendecidos en todo este día y la bendición del Padre sigue con nosotros. Vamos a estar orando en este momento, antes de concluir el servicio, por los enfermos. Si usted tiene la fe y quiere pasar al frente, hágalo con confianza. Aquí no es la mano del hombre la que sana a los enfermos. Aquí es el poder del Altísimo, el que obra para bien. Porque su palabra dice que si alguno está enfermo, que vaya a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite y que oren por él. Y que si alguno está alegre, que cante alabanzas. Bendito sea nuestro Dios. Vamos también a estar orando para que sea el Señor abriendo esas puertas para que la construcción del templo para la iglesia sea una realidad. Hay tantos obstáculos, hay tantas demoras, pero Dios sabe cuándo es el momento apropiado, cuando escucharemos que la primera piedra será instalada y entonces cantaremos alegres a Jehová. Bendito sea el Señor. Incline su rostro, amada iglesia, cierre sus ojos y vengamos en palabras de oración. Mi Dios eterno, Padre poderoso, Jehová de los ejércitos,
aquí estamos tus hijos, clamando a ti, Señor, aprendiendo, mi Dios, dándote honra, gloria, alabanza y muchas gracias por la palabra que has enviado en este día, Padre. Nos vamos bendecidos con tu palabra. Nos vamos, Padre, entendidos de que aquel holocausto que ofreció Abraham fue con un carnero, porque tú estabas reservándote, Padre, para el perdón de los pecados de la humanidad. Tenías reservado al Cordero de Dios, a tu Hijo amado, para morir en la cruz, para el perdón de pecados. Así que, Padre, estamos agradecidos. Gracias por tu palabra. Bendícela, Padre, que se quede, Padre, en nuestro corazón y que nuestros labios la prediquen allá afuera a todo aquel necesitado, a todo aquel pecador, a todo aquel caído, Padre, a todo aquel que necesita la voz de la esperanza, la voz del Altísimo, la promesa del Dios Altísimo, que aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, si somos obedientes, encontraremos la solución del Altísimo, de Jehová de los ejércitos. Porque tú has prometido que aún en medio de la prueba tú estás con nosotros, como estuviste con tus profetas, como estuviste con aquellos siervos, Padre. Asimismo estás con todo aquel que ahora confía en ti, Padre. Y aún en medio de la adversidad nosotros podemos decir confiadamente: Abba, Padre, gloria al Dios que reina en las alturas, que desde su trono de gloria envía la bendita palabra que Él tiene para esperanza de su pueblo. Bendito sea Dios. En esta tarde te rogamos, Padre, que tu poder descienda de lo alto, que tu mano poderosa sea tocando, mi Dios, todo cuerpo enfermo, de todo aquel enfermo, de todo aquel menesteroso. Añade, Padre, la solución a la prueba que esté viviendo cualquiera de tus hijos, Padre, porque bendecimos tu nombre y sabemos que has estado y que estás y que seguirás estando con nosotros, Padre, porque somos tus hijos, porque tú dijiste que nosotros seríamos tu pueblo y que tú serías nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Gracias, Padre Celestial. Asimismo te rogamos, Padre, en esta tarde, que hagas posible, mi Dios, la construcción de ese templo para adorar tu nombre, para glorificarte, para cantar alabanzas y para recibir el consejo de tu palabra, Señor. Mira la adversidad que hay en esta vida, mira cuánta violencia, pero guárdanos, Padre eterno, de toda maquinación del enemigo y guarda nuestras vidas, Padre, en el seno de tu amor, Padre mío. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Ahora, Padre, nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia, Padre amado. Llévanos con bien a todos a casa. No permitas que el enemigo devorador tenga parte ni suerte con nuestras vidas. Encamina nuestros pasos, Señor, bajo la cobertura del Altísimo. Creemos en tu palabra, mi Dios bendito, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra esperanza, porque es tu promesa, Señor. Nos vamos de este lugar, nos vamos alegres y bendecidos y esperamos, Señor, seguir teniendo el gozo de tu salvación. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendíganos a todos. Vamos a casa, Padre, nos vamos alegres, nos vamos bendecidos bajo el poder de nuestro Altísimo Dios. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga a todos. Podemos ir a nuestras casas. Bendito sea Dios.